Hola, bienvenidos a todos a una nueva edición de Podcast Ibis. Esta vez tenemos un podcast un poco diferente como lo habíamos prometido en las redes sociales y hoy tenemos un invitado, él es de la casa Ibis, él es Mauricio Perilla, él es nuestro profe que se encarga de todo el tema de entrenamiento en fauna silvestre y precisamente hoy vamos a hablar de las 5 razones por las cuales un programa de entrenamiento no puede estar saliendo bien. Así que Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Giselle, ¿cómo estás? Todo muy bien. Hola a todos los que van a escuchar esta grabación. Espero que sea de mucha ayuda para todos. Gracias, Mauricio, de verdad, muy amable aquí por tu tiempo, regalarnos un poquito de conocimiento. A ver, antes de empezar, yo quiero comentarles que Mauricio ha trabajado con fauna silvestre en muchos zoológicos y centros de rescate, tanto en áreas de nutrición como en manejo y entrenamiento. Se ha desempeñado también como coordinador del control de fauna del aeropuerto El Dorado en Bogotá y durante un par de años manejó también lo que es guardería canina. En la actualidad es el asesor del zoológico de Piscilago para el proyecto de entrenamiento animal. Él es zootecnista de la Universidad de La Salle, tiene un diplomado en etología clínica aplicada en caninos y felinos y también tiene un certificado en aves rapaces, implementación de técnicas para la cetrería, perdón, de cetrería para la rehabilitación, que lo hizo en Ecuador, y se encuentra finalizando una certificación avanzada en etología del Instituto de Etología de Campos. Es decir, Mauricio está muy bien preparado para hablar del tema. Entonces, Mauricio, vamos a arrancar. Pero antes de irnos como en concreto con las 5 cositas que están, que pues es usual fallar en los temas de entrenamiento y que impiden su avance, es que nos cuentes un poquito el tema este de entrenamiento, en qué momento surge como herramienta para facilitar un poco las cosas en el manejo de fauna, ¿no? ¿En qué momento nace? ¿Quién le dio esta maravillosa idea? ¿Y cuáles son los beneficios? Porque mucha gente asocia entrenamiento de fauna con circos, con cosas de crueldad y todo este tipo de cosas. Entonces, quiero que hoy la gente que nos esté escuchando se dé cuenta que esto no es así, ¿no, Mauricio? Ok, pues mira Giselle, bueno, el tema de entrenamiento animal, la verdad es una ciencia, una metodología muy nueva. Lleva pocos años en su implementación, pero a pesar de esos pocos años que lleva en la implementación, está muy fundamentada en conocimientos de etología y de comportamiento de los animales principalmente, ¿sí? Eh, eh, pues se ha encontrado digamos, por ejemplo, bueno, como algunos han visto mis charlas y demás, este tema inicia conforme a la evolución que han venido teniendo los zoológicos. Entonces, los zoológicos han mejorado en ciertos aspectos de exhibiciones, buscando el bienestar de los animales, ¿sí? Para mejorar su calidad de vida, para mejorar su manejo y demás, pero poco a poco se dieron cuenta que van saliendo cosas nuevas, y ahí es donde entra el entrenamiento animal. Entonces el entrenamiento animal nace de la necesidad de poder manipular y trabajar con los animales. ¿Por qué? Porque eh, antes en los zoológicos tú hacías dos tipos de restricciones, que era la restricción física y la restricción Uh química, -huh. ¿sí? Sí. La restricción física, cuando tenías un animal de una talla media, un animal que tú pudieras controlar con fuerza, ¿sí? Ya usando Sí. métodos como nazas, tramojos, redes, ¿sí? Y así tú hacías, o los mismos guantes, ¿sí? Una contención desde tus manos, como se hacía con citáceos o con las rapaces. Y de esa manera, pues se hacían procedimientos médicos y de manejo. Entonces, si tú necesitabas pesar, no sé, una citácida como una arama a cabo, entonces la cogías, la metías Uh en una -huh. bolsa de tela y la pesabas. Sí. Obviamente, eso
incurría en que el animal generara estrés, ¿sí? O si ya Ujú. tenías un animal de alto riesgo, tanto para tu personal como una pérdida importante para tu zoológico, tenías que evaluar el tema de una restricción química. Entonces ya entraba el tema de anestesiar un animal para hacer un procedimiento. Si necesitabas, por ejemplo, tenés un grande félido, y lo necesitas hacer un chequeo porque tiene una herida en la, no sé, en alguna parte de su cuerpo que tú ya le estás viendo que se está complicando, entonces tenías que dardearlo y para dardearlo, pues obviamente empezabas a incurrir en ciertos gastos, tanto Riesgos. médicos, riesgos, personal disponible, y hasta que ya el animal se anestesiaba y pues hacías el procedimiento. Y pues eso aumentaba el riesgo de pérdida igual de los animales, porque hay una diferencia grande entre domésticos y silvestres, y es que Ujú. a nosotros no nos juega a favor el tema de el estrés. Son animales que el estrés los puede matar fácilmente con un tema que muchos veterinarios conocen y manejan actualmente, que es las miopatías de Ujú. captura. ¿Sí? Después Ajá. de que tú capturabas un animal, podía ser inmediato o al mes o a la semana, el animal empezaba a entrar en un deterioro causado por un manejo. Ya. Entonces, todas esas respuestas pues generaron la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar el tema ya que está manejándose el proceso de bienestar? Y fue pues empezar a implementar el entrenamiento animal. ¿Por qué? Porque vimos que a raíz de utilizar el entrenamiento animal podemos acercarnos fácilmente a los animales, empezar a hacer procesos, utilizar procesos que ya venían estudiados y basados en ciencia, como es el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, procesos de aprendizaje de Ujú. los mismos animales, el tema, procesos como habituación, sensibilización, que podemos implementar en los animales pues para acercarnos fácilmente y poder hacer cualquier tipo de procedimiento tan sencillo como por ejemplo un chequeo, ¿sí? Entonces yo implementando ese entrenamiento simplemente puedo llamar a ese grande felino y decirle, bueno, entre aquí a su área de manejo, Sí. con un comando o una señal, entra, estoy más cerca de él y lo puedo chequear y evaluar realmente qué puedo hacer. Tanto que pues como muchos ya conocen, porque no es un tema que no se conozca, sino pues ya lleva un poquito de tiempo usándose, entonces necesito aplicarle un medicamento, pues el animal ya se acerca y uno puede aplicar una inyección sin ningún problema, o si necesito tomar una muestra para ver su estado físico en general, un análisis de sangre, puedo tomar sangre sin ningún problema. Un simple pesaje que nos puede dar muchos datos importantes. Puedo enseñar al animal a utilizar su pesa en determinado momento y saber qué está pesando y llevarle un control de peso, ¿sí? O hacerle un chequeo en mucosas y determinar pues si el animal está en buenas o malas condiciones. Entonces, como toda esa necesidad y esa mezcla de diferentes factores, pues se vio como un muy buen resultado para mejorar el bienestar de los animales, porque antes pues el bienestar solo se basaba mucho en tener una muy buena exhibición, que el animal representara como las cinco Ujú. libertades, pero cuando ya íbamos a manejarlo, esas cinco libertades pues era todo lo contrario, ¿sí? Y hay algo que pasa en los Ya. zoológicos y es buscar todo lo contrario que se utiliza en un centro de rescate, y es buscar tener un vínculo muy fuerte con el animal y un mecanismo de comunicación muy fuerte con el animal que me permita realmente hacer todo de manera preventiva, ¿sí? Y facilitar como todos Sí. los procesos, ¿sí? Entonces de ahí viene toda esa necesidad y ahí ya se combina pues con el tema de la etología, porque yo necesito aprender el comportamiento del animal para saber cómo Ujú. aplicarlo, y ahí esa etología y ese entrenamiento animal pues me resulta en bienestar de los animales. Es más o menos Qué bueno, Mauricio. como La todo empieza. verdad que el entrenamiento tiene una función realmente muy, muy importante hoy en día, ¿no? Pero digamos que en Colombia, ¿qué tanto se está implementando esto, estos entrenamientos? Porque yo la verdad, pues sé que poco, ¿no? Pero me puedo estar equivocando. Bueno, en Colombia es algo muy nuevo, sí, como ustedes saben, y si no me falla la cabeza, hay en Colombia más o menos 12, 14 zoológicos, sí. Hace poquito, Ujú. pues yo estaba haciendo como una evaluación de cómo estaba el proceso de entrenamiento animal,
y pues, pues hay unos zoológicos, ¿sí? Por ejemplo, el, el- el zoológico de Cali es uno de los que lleva más tiempo haciendo entrenamiento de animal con un periodo de 3 años, ¿sí? Ya, En el cual se puede hablar de una implementación 100% del proceso, ¿sí? En el zoológico Ucumarí, también hace poquito, pues que con los colegas que están trabajando en entrenamiento animal, se lleva más o menos 6 años el proceso de entrenamiento, perdón, 6 años no, sino 6 meses el proceso de entrenamiento animal, ¿sí? Eh, en otro zoológico como es el Santa Cruz, lleva también un proceso de 6 meses. Yo que estoy en el zoológico Piscilago, llevo un proceso de un año, ¿sí? En donde el abanderado como tal del tema de entrenamiento animal para mí es Cali, ¿sí? Siendo el más evolucionado, ¿sí? Igual hay otros zoológicos como Jaime Duque, Barranquilla, que tienen temas de entrenamiento animal, ¿sí? Pero con ellos pues no tengo un dato específico, pero pues la muestra como tal nos muestra que es un proceso que está empezando a coger mucha más fuerza, porque si hablamos de entrenamiento animal acá en Colombia y de lo que yo he vivido acá, en muchos zoológicos desde hace mucho tiempo se habla del tema, ¿sí? Y se habla de entrenamiento animal, pero realmente hasta ahorita se está haciendo como tal, o sea, ahorita es que, pues, digamos, de todos los zoológicos que he mencionado, ya empezamos a encontrar que ya hay zoológicos que están tomando muestras, tienen manejos más adecuados y eso, pues, los ha llevado a ir conectado, pues, a nivel mundial con el tema del bienestar animal, ¿sí? Porque, qué bueno. y digamos, por ejemplo, nosotros hemos usado mucho referente lo que es México, ¿sí? También Argentina, que ya hemos visto pues durante el tiempo que son gente que lleva mucho más tiempo manejando, implementando temas de entrenamiento animal, ¿sí? Igual pues otros referentes como Estados Unidos, ya Europa, pues ya hemos visto que tienen muchos más avances, pero pues llevan mucho más tiempo que nosotros. Entonces, la verdad en Colombia es como algo que está creciendo poco a poco, ¿sí? Y está cogiendo cada día más fuerza, ¿sí? Pero Qué porque bueno. también está cambiando un poquito la visión del tema de bienestar animal y se está viendo que sí se necesita tener esas personas trabajando en esas instituciones dedicadas a entrenar los animales. Que ya Qué ahorita, bueno, pues más Mauricio. adelante, pues tocaremos el tema porque no puede estar funcionando correctamente un proceso de entrenamiento animal. Qué bueno, Mauricio. Y esto, pues, porque Mauricio, aquí nos escucha gente que, bueno, que le apasiona el tema de la fauna, pero que no necesariamente está vinculado con medicina veterinaria, ni con biólogos, ni nada de esto. Y a veces han visto por ahí cosas de entrenamiento y como que hemos visto que se han asustado y dicen, pero ¿qué es esto? Esto no puede ser, esto es terrible. Entonces, queremos como que aprovechar también este pequeño espacio para que se den cuenta que es todo lo contrario, ¿no? O sea, que no estamos entrenando animales para entretener a la gente como de pronto ellos en su mente así lo tienen, sino que por el contrario es para garantizar un bienestar, ¿no? Que ya lo que tú mencionabas inicialmente del estrés que sufre un animal al ser manipulado, pues la idea es bajarlo al mínimo. No sé si cero, ¿no? No sé si ellos al someterse a un entrenamiento es cero, ¿no? El estrés. Pues al principio no hay como tal un nivel de cero, pues de cero estrés para el animal, ¿sí? Como que Ujú. sí, siempre va a haber un nivel que el animal a ti no te va a tolerar, ¿sí? Ajá. Pero de todas formas, el entrenamiento animal, pues con su evolución también ha cambiado la forma de visión del tema de trabajar o entrenar los animales, ¿sí? Entonces, pues hay una realidad y es que, digamos, por ejemplo, eh, voy a tocar el tema de los circos. Los circos no es que Sí, sean el referente ideal, pero el circo nos muestra que los animales se pueden entrenar. No quiere decir que los circos lo hayan hecho de una manera correcta, porque pues igual, digamos, exactamente. por ejemplo, ahí vemos muchas denuncias y que por eso finalmente se han acabado un poquito el Se tema han de los cerrado circos, prácticamente. porque no se había manejado o no se logra manejar de una visión pre- en la que prevalezca el bienestar de los animales, ¿sí? Entonces se dejaba la necesidad de los animales a un lado por la necesidad de las personas, ¿m? Y que necesitaban que los animales respondieran sí o sí.
Con la evolución del tema de entrenamiento animal, acá lo primero que se hace es generar un vínculo de tolerancia del animal hacia los entrenadores. ¿M? Antes de empezar a trabajarlos o pedirles cosas que hagan. ¿Por qué? Porque nosotros en teoría o en palabras coloquiales necesitamos ganar la confianza del animal. Y esa ganada de confianza del animal es simplemente utilizando procesos de habituación en donde nosotros como entrenadores que somos un estímulo para él, porque cualquier cosa en su medio ambiente es un estímulo que genera una respuesta en su organismo, empezamos a perder como esa connotación de algo que va a causar daño, sino el animal se empieza a habituar a nosotros, pero para que se habitúe el animal a nosotros es un tema de tiempo, o sea, un tema de tiempo que no se puede encasillar en que en un día yo ya, ya soy amigo del animal o tengo un Ajá, vínculo fuerte del animal, no, sino un tiempo es, puede ser que el animal te pueda responder o estar habituado contigo en una semana, o puede pasar 2 semanas, o puede pasar hasta un mes, pero eso depende mucho. Ahí entra el otro tema y el juego de la etología, de entender cuál es la respuesta que a mí me está dando el animal, ¿sí? Y en ese ujú, momento, pues el animal a mí me va a presentar pues, o sea, yo voy a ser un referente de estrés para él, ¿sí? Por ejemplo, sí, tengo un caso como de una tigresa, ¿sí? Que si vamos al ujú, comportamiento del tigre, el tigre es mucho más reservado que de pronto un león. Entonces, por ejemplo, el tigre se ha demorado mucho más en acercarse a mí, ¿sí? ya, Y en interactuar conmigo y me muestra muchos síntomas de miedo. Entonces, hasta que el ujú, animal no se relaje conmigo en teoría y que esté tranquilo, yo no puedo empezar a trabajar con el animal, ¿sí? Y eso también va ligado a poder entender el animal, digamos, como esos periodos de ontogenia, o sea, desarrollo físico del animal, si es un animal adulto, joven, neonato, ¿sí? En qué estadio está el animal para saber que esas respuestas que tienen me permitan avanzar o no durante mi proceso de habituación, porque también puede pasar que en ese proceso de habituación yo tenga animales adultos. Cuando tengo un animal adulto, el animal simplemente se refiere a que es un animal que tiene aprendizaje de por medio y ujú, ya ha tenido algún manejo que puede haber sido negativo o positivo para él. Entonces, cuando yo ya entro a trabajar con el animal, simplemente yo ya genero algo pues que lo altera. Y hasta que yo no sí, pase esa primera fase, pues yo no puedo decir que el animal, o sea, que el animal, mejor dicho, el animal va a estar sometido como a ese proceso de estrés y ya después, cuando ya empiezas a utilizar como las técnicas para enseñarlo, ese estrés que mostraba inicialmente, que no sé, que de 1 a 10 podía ser 10, pero ya te muestra un estrés que es 2 que te tolera, ya empieza a cambiar un poquito cuando ya empiezas a trabajar porque necesitas interactuar con él. Entonces, por ejemplo, ya juegas con un estrés que es de 1 a 10, está catalogado, por ejemplo, en 2 porque el animal igual tú lo vas a manipular, entonces obviamente al principio cuando tú lo manipulas, pues se va a estresar, pero ya va tolerar y a ya. soltar un poquito más y va a poder manejarse mejor ese tema de estrés hasta que ya el animal confía en ti y ya pues se relaja mucho más y deja de, ¿sí? Sí, o De sea que poner tan Mauricio, explosivo, mejor dicho. sí, te iba a decir que entonces aquí ya entramos a hablar de una de las razones por las cuales no podría estar funcionando el programa de entrenamiento y es por lo que tú decías, de que el tema del tiempo, ¿no? Uno es como muy acelerado, uno quiere que el animal aprenda ya Sí, total. y no se Eh, está respetando como los tiempos en cada proceso. Ujú. Total, porque igual digamos, por ejemplo, o sea, el tiempo es un papel muy clave y pues digamos, ¿qué te pasa a ti cuando estás trabajando en un tema de entrenamiento? Y es que juegas un papel en que igual tú tienes que dar una respuesta para que tu trabajo se vea que evolucionó, ¿sí? Entonces, como es algo nuevo, entonces Sí, cuando tú estás ujú, trabajando, esperan que el animal haga A, B, C y D, ¿sí? Pero cuando tú estás sí, trabajando y tú te planeas hacer A, B, C y D, ¿sí? Solo logras A, porque tienes que darle igual las pautas al animal para que empiece a trabajar, ¿sí? Porque hay algo que, digamos, ha cambiado mucho en el tema del entrenamiento y es que, digamos, por ejemplo, tú buscas que el animal realmente tenga un aprendizaje. Cuando el animal logra tener un aprendizaje, el animal empieza a operar por sí solo y empieza a dar respuestas por sí solo y entiende qué es lo que tiene ujú, que hacer sin tenerlo que reforzar, ¿sí? Y ahí es cuando, ya, digamos, por ejemplo, si hay un cambio muy fuerte en ser un muy buen entrenador o un entrenador a medias, ¿sí? ¿Por qué? sí, Porque
tú puedes empezar y pasa en cualquier especie, a darle un premio a cualquier individuo, ¿sí? Por Ujú. sentarse, a un perro o a un gato por saltar, ¿sí? O a un animal de fauna por venir, ¿sí? Tú le empiezas a dar ese premio. Pero si todas las veces le das el premio, el animal va a entender que solamente cuando hay el premio yo hago eso. Entonces, cuando no hay el premio y tú le pides, ese cambio te cambia, o sea, te marca, porque si tú no tienes cómo reforzarlo, entonces el animal nunca va a trabajar, ¿sí? Ya. Y eso radica en que el animal finalmente no tuvo un buen proceso de aprendizaje. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando uno no tiene el tiempo suficiente o no le da el tiempo suficiente para trabajar al animal, ¿sí? El animal simplemente genera asociaciones, ¿sí? Pero finalmente no genera aprendizaje. Entonces el animal siempre se queda ahí en el limbo. Si hay, lo hago, si no hay, no hago. Y si a veces no me dieron y no hubo un buen cambio de comunicación y no se logró el aprendizaje, Sí. pues el animal simplemente dice, ah, hoy no me van a dar, yo no voy a entrar. Chao. Sí, yo sigo haciendo lo mío. Y ahí empieza a perder interés el animal. Pero perdóname, Mauricio. Entonces, lo que discúlpame, hay un segundito, Mauricio. A ver, a mí no me quedó muy claro el tema de, o sea, el animal, lo que yo quiero que el animal haga, él lo tiene que hacer, haya o no haya premio. O sea, eso es lo que te quiero, eso es como lo que Mejor tú dicho, te refieres al tema del aprendizaje. sí, el aprendizaje es cuando el animal, o mejor dicho, cuando tú tienes aprendizaje, cualquier especie tiene aprendizaje, no necesita reforzarse de ninguna manera, sino queda grabado en tu cabeza Mm, y el aprendizaje básicamente es como la respuesta que tú das al medio, ¿sí? Sí, ya, digamos, por ejemplo, eh, como te digo, digamos, por ejemplo, no sé, algo que puede pasarte a ti, o sea, un día ibas pasando por la calle y te robaron, ¿sí? ujú. Entonces tú ya aprendiste que por esa calle te robaron y no necesitas que te roben Y no vuelvo a pasar. 20 veces Ya. para dejar de pasar, ¿sí? Digamos, Ajá, eso fue, sí, claro. digamos, algo negativo que te pasó en la vida, entonces tú aprendes eso, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, con los animales se busca todo lo contrario. Sí, cuando yo, digamos, por ejemplo, empiezo, por ejemplo, mi objetivo final de cualquier entrenamiento con cualquier animal es que el animal aprenda. Y al animal aprender es que el animal aprende a resolver cualquier tipo de circunstancia que yo le plantee en su proceso de manejo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el animal, o sea, nunca usa una zona de manejo, ¿m? Y yo quiero que aprenda a usar la zona de manejo. Al principio, yo Ajá. utilizo un reforzador fijo y empiezo todos los días a darle el reforzador por entrar, por entrar, por entrar, por entrar. Entonces, cada vez que entra, yo le premio, cada vez que entra, yo lo premio, cada vez que no entra, yo lo premio, ¿sí? Pero al final, Sí. mi intención es que el animal se sienta cómodo en el área y sepa que es un lugar agradable, ¿sí? Entonces yo Ujú. después ahí empiezo a hacer un cambio en el que a veces sí genero intervalos en los reforzadores. Entonces vienes, entras, te premio una vez y espero 20 minutos y vuelvo y te premio y empiezo a variar como los tipos de reforzadores. Hasta que Ujú. simplemente al final en mi, digamos, proceso de entrenamiento me quedan como en un llamado, ¿sí? Ya. El nombre cualquiera, fulanito de que adentro. Y el animal entra porque ya aprendió a Ah, entrar y ya. sabe Como que no los pasó nada. perros. Sí, sí, o sea, Ya. Como los perritos, que ya uno ya por nombre, ellos ya llegan. sí, y no Bueno, necesitas pero el todo. caso de los silvestres, pues no es por nombre, ¿no? Sino que ya es una Y señal. la señal puede ser un nombre, un llamado, ¿sí? O sea, igual digamos, por ejemplo, es lo mismo para un perro. Un perro no es que reconozca su nombre, sino la tonalidad, Ah, ¿sí? ya. Que tú Ujú. utilizas en el nombre. Entonces él reconoce eso. Entonces en los silvestres tú no le pones El nombre. nombre, pero es por un caso muy papista de no humanizar al animal, Ujú. porque Exacto. sí, pero que tú lo llames por un nombre que le tengan de pila al animal, no te va a pasar nada, ¿sí? Simplemente el nombre se convierte en una señal que quiere decir Ajá. ven, ¿sí? Ya. Y ya él lo reconoce, ¿sí? Bien. Pero entonces Entonces, Mauricio, perdón, dime. no, como te digo, o sea, el objetivo inicial es usar como toda la técnica, pero al final es que el animal aprenda y aprende a resolver cualquier circunstancia,
¿sí? Y eso, Ya. eso sí va a disminuir el Yo estrés creo que muchísimo en el animal. y creo que ahí es donde mucha gente falla, ¿no? En el tema de entrenamiento, en el tema de Total, los porque, tiempos que nos mencionabas, el tema de que no estamos logrando el tema del aprendizaje, ¿sí? Y tú también nos mencionabas en una ocasión el tema de la falta de conocimiento. Es que también, ¿no, Mauricio? Es que eso, o no hay sea, una carrera como tal, hay, ¿no? Que dedique a esto. En las universidades no se enseña este tipo de cosas. Entonces, la gente creo que lo tiende a hacer como empírico o como a los perritos, como lo hicieron en sus casas, creo yo. total, o sea, digamos, por ejemplo, pues yo el tema de entrenamiento animal lo conozco o empecé a conocerlo por medio de los perros, ¿sí? Y en mi época de pasantías utilizaba esa técnica para entrenar los animales, ¿sí? Ya Ya. después, indagando y capacitándome, encontré que hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Ujú. Aunque de pila, digamos, por ejemplo, tú necesitas tener como el conocimiento de todo y utilizar las mismas estrategias, ¿sí? Y los mismos principios, no quiere decir que para todas las especies se maneje de la misma manera, ¿sí? Y ahí empieza a jugar también, pues, el tema de Ujú. conocer y estar muy capacitado con el proceso de entrenamiento y no ser tan empírico en la situación. ¿Por qué? Y se los digo como experiencia propia porque uno cuando empieza ensayo y error, golpea, no se golpea uno aprendiendo, sino golpea mucho Ujú. el aprendizaje del animal y le enseña las cosas que no son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo, no sé, cuando muchas veces la gente lo que hace es mirar videos de YouTube, cómo entrenar o cómo entrenan X animal, y eso lo intentan replicar y el hombre es un animal que por conducta es muy buen imitador, ¿sí? Ujú. Entonces uno ve que en el video usan el target o un clicker o que llaman sí, el Ajá. león y entonces toca tener una pinza y entonces darle con un poquito la pinza y sí, entonces le sacaron la mano y entonces el león sacó la cola por un huequito y se dejó, sí, Y entonces uno dice, fácil, yo lo puedo hacer. correcto. Y entonces uno ve el video y ve, esos son 5 minutos. Sí, Empieza a jugar a esos 5 minutos y obviamente se empieza a estrellar con el mundo porque a el frustrar. león que está mostrado ahí o el individuo que está ahí, pues es un individuo que ha tenido un proceso totalmente diferente al que va a tener el del zoológico uno o el del zoológico 2 o el del zoológico 3, ¿sí? Entonces, Ujú. uno omite todo ese espacio como de conocimiento, de evaluación del animal antes de trabajarlo, ¿sí? Hay unos animales que te dan un rendimiento alto y responden rápidamente, hay otros que hay que esperarse mucho más tiempo a que te den respuesta, ¿sí? Pero entonces cuando tú Sí. llegas y ves eso, esperas que el animal haga eso en automático y en 2 segundos tengas un resultado. ¿M? Y Y a eso nos veces, lleva a otro error que tú nos mencionabas, era el tema de la planeación. O sea, uno cree que porque vio el video y que vio lo que tú dices, ¿no? Ah, porque con el clicker, que con esto, pero no, detrás de eso ya hay una planeación, todo un algo, proceso de tiempo para que el animal aprendiera lo que nosotros vimos ahí. y hay que saber qué es lo que yo uso y cómo lo uso, ¿sí? El clicker no es solamente un sonido, o sea, tú en el clicker tienes que saberlo en qué momento lo usas o en qué momento no lo usas, o si el clicker que usas es correcto para lo que estás haciendo, si tiene una buena sonoridad, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, también en el alpinismo, cuando llegó el tema, uno veía, y no, sí, que la gente usaba como clicker unas tapas de Gatorade, ¿sí? Que sonaban, ¿m? Que porque Ah, bueno, tenían un pues sí, sonido. Sí, entonces uno ve suena eso, igual. uno asume que suena igual, pero todo eso, si uno no lo tiene presente en conocimiento real, pues te golpea mucho, ¿sí? Porque Claro, ahí es cuando el animal te da respuestas negativas, ¿sí? Otra, digamos, por ejemplo, si tú no te entrenas y conoces todas las bases, no sabes realmente qué pasa con el animal o cómo se va a comportar. Entonces, si tú llegas y pretendes que X animal te responda, pero si no conoces el comportamiento natural del animal, tú no sabes si la respuesta que te dio es natural o es antinatural. Entonces, digamos, por ejemplo, es muy importante que la gente sepa el tema de etología.
cómo se comportan los Ujú. animales. Entonces, cómo se comporta el animal en estado silvestre, qué reacciones son normales o qué reacciones son anormales, ¿sí? Para poder decir, Ujú. bueno, este animal es así, o sea, es normal lo que está haciendo o definitivamente no, ¿sí? Entonces, Sí. por ejemplo, muchas veces he escuchado el tema de la impronta, ¿sí? Ujú. Que a veces es muy mal manejado, porque entonces, por ejemplo, un animal que te interactúa directamente contigo, o sea, que tiene un buen vínculo con cualquier persona, entonces tú dices, no, ese Sí, animal es improntado, ¿sí? Pero simplemente el animal a veces es habituado a las personas porque lleva mucho tiempo viendo personas, ¿sí? Pero es un animal ya. que, o sea, porque la impronta es un animal que nació y el primer momento de vida en su periodo que varía en las especies, el animal interactuó contigo y te reconoció a ti como su especie. Y Ujú. entonces muchas veces llegan y dicen, no, esos animales están improntados porque simplemente vienen e interactúan, pero pues todo eso toca evaluarlo y mirar, porque una respuesta a un animal improntado es muy diferente a un animal que no ha sido improntado o que sea, sí, o que sea criado en cautiverio por sus padres, es muy diferente que sea un animal totalmente silvestre que llegó a cautiverio. Entonces es muy Ujú. importante conocer realmente el comportamiento del animal, ¿sí? Y las bases que me dan a mí para entrenar el animal. O sea, eh, yo no puedo llegar a entrenar y utilizar condicionamiento operante cuando no tengo claridad qué es condicionamiento operante, ni de dónde viene, ni ¿sí? De dónde surgió el condicionamiento operante o de dónde surgió el concepto de habituación, de sensibilización, porque Ujú. todo, o sea, yo sí, eh, o sea, todo tiene un porqué, ¿sí? Y lo que está haciendo Sí, el animal es porque tiene un porqué, no es porque se dio, ¿sí? sí. Eh, y ahí uno empieza a jugar con el animal, porque por ejemplo, hay animales que te botan conductas que tú necesitas, que son naturales o posiciones de ellos físicamente que las pueden lograr fácilmente y tú puedes valerte de eso para sacar, o mejor dicho, acomodarlo a tu favor. ¿Sí? Ujú. O sea, si no sé, si hay un animal que naturalmente se siente más cómodo en un lugar alto como un ave, ¿sí? Pues Sí, tú buscas trabajarlo en un lugar medianamente alto, no lo trabajas directamente en el piso, ¿sí? Porque ya. eso te puede generar más estrés. Entonces tienes que conocer muy bien todo eso y formarte muy bien para empezar a trabajar con los animales y no ser tan empírico. Hay otra, digamos, por ejemplo, otra condición y es, no sé, tú empiezas a trabajar con cualquier animal y el Sí. animal puede que en una semana te haga miles de respuestas, ¿sí? Ujú. Pero ahí en el animal, si tú no utilizas, y ahí viene el tema de la planeación, una metodología, tú no sabes si el animal realmente avanzó y logra aprender o el animal simplemente está haciendo un repertorio de conductas porque sabe que va a recibir algo. ¿M? Y ahí es muy claro cuando uno empieza Ah, ok. a planear. Entonces muchas O sea, como veces, que el animal empieza a adivinar. Adivinar, sí, tal vez si vuelo me va a dar algo, tal vez si grito me va a dar algo, tal vez si me paro me va a dar algo, ¿no? Como algo sí, así. pero no está aprendiendo, no tiene una lógica para él, ¿sí? Sí, Ajá, sí, una y lógica. queda, y pues igual uno tiene que ser muy metódico para enseñarlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a Ujú. Y enguacalar un dentro de animal, una buena planeación, ¿qué debería haber? en una buena planeación, pues tú tienes que jugar con temas de recursos, o sea, ¿qué recursos tienes? Tanto monetarios, plata, ¿m? Porque en esa planeación tú tienes que, en el tema de la plata, tener comprado todo lo que necesites para entrenar el animal, ¿sí? O sea, si tú dices, necesito un Ok. clicker, tienes que tener el clicker, ¿sí? Necesito un target, así, así, de tal forma, tienes que tener el target. Si necesitas hacer una planeación para entrenar al animal para que se transporte en un guacal, tienes que tener un guacal adecuado para hacerlo y no improvisar un guacal para mirar a ver cómo lo metes, ¿sí? Ajá. Si vas a pesarlo, pues tienes que tener la pesa ideal para poder entrenar el animal y tener todos esos recursos hechos, ¿sí? Si tú, eso digamos, por ejemplo, en recursos Ya. físicos, también tienes que contar con recursos de personal. O sea, si tú necesitas para entrenar 3 personas porque necesitas que una concentre el animal en los premios, que la otra genere habituación, pues tienes que tener esas personas
disponibles para trabajar con el animal. No puede ser que un día llega una y el otro día llegan dos y el otro día llegan tres, pero otro día volvió solo una, porque eso empieza a arruinar el tema del entrenamiento, ¿sí? Y entonces ya teniendo como todo claro como esos recursos, ¿sí? Pues ahí sí empiezas a Sí. planear como tal tu estrategia de entrenamiento. Porque, por ejemplo, para llegar a una sola conducta, tú tienes que desglosar miles de conductas. ¿M? Y irte paso a paso. O sea, digamos, por ejemplo, si vas a transportar un animal y te puede pasar. Entonces, no sé, el animal llegó y entró por casualidad al guacal. Eso no quiere Ujú. decir que el animal haya Aprendió. aceptado el guacal y es que esté tranquilo en el guacal. Porque entonces, Ujú. cuando tú ya encierras el animal se te alborota y se destroza. Ya. ¿M? Entonces, tú tienes que empezar de a poquitos. Entonces, por ejemplo, una planeación, semana uno voy a presentarle el piso del guacal. Entonces tienes un piso que es un tablón, ¿sí? Ujú. Y ahí empieza el animal a llegar al lugar, a olfatearlo, a subirse, a usarlo. ¿M? Ya. ¿M? Igual, bueno, ahí me estoy saltando unos pasos. Pero digamos, Sí. por ejemplo, cuando tú ya llegas al punto de que lo vas a enseñar a usar el guacal, ya el animal ha hecho antes un proceso de habituación, el animal responde un llamado, ya sí deja tener cierto contacto contigo en diferentes áreas, sí, el animal ya responde a algunos comandos básicos. ¿Sí? El Ujú. animal igual ya tiene tu confianza, porque tú ahí ya le empiezas a presentar ciertos elementos que para él van a ser extraños. Pero como tú ya lo conoces y ya sabe él y confía en parte en ti y tienen un vínculo, el animal empieza a interactuar. Pero si tú llegas y de pronto le voy a presentar el guacal, pero nunca le has hecho el resto de cosas, el animal simplemente pues nunca se va a acercar al lugar. Y eso es como darle una forma a la señal que vas a implementar, ¿sí? Que es adecuar todo el lugar para que lograr tu objetivo que va a ser entrar al guacal, ¿sí? Entonces tienes que Ya. planificar como todo eso. Entonces, digamos, ya tienes, digamos, el animal habituado, el animal responde a ti, se deja chequear, viene cuando tú lo llamas, usa como las zonas que necesitas que ingrese el animal. Entonces ahí sí aparece el guacal. Listo, vamos a empezar a trabajar con el guacal. Entonces le pongo la tabla y es la primer pedazo que yo le presento al animal. Entonces el animal empieza a usar la tabla. Entonces yo digo, listo. Para usar la tabla, para hacerle este primer paso, voy a utilizar 8 días, ¿sí? Y esos 8 días no es como el Ujú. día 2 ya lo logré, entonces ya voy a pasar a la siguiente fase. No, o sea, Ok. Hay que aseguro, respetar igual los 8 días. sí, los 8 días. Así el animal ya lo haga perfecto. Pero entonces yo ya digo en mi periodo y en mi evaluación previa, yo digo, listo, el animal lo hizo 5 veces. Entonces, día uno lo hizo una vez. Bueno, día 2 lo hizo 2 veces. Día 3 lo hizo 5 veces. Día 4 lo hizo 2 veces, ¿sí? Ujú. Entonces, hasta que yo diga lo completo hasta el día 8 y el día 8 lo tiene que hacer 10 veces. 10 veces se tiene que subir esa tabla. Y si el día 8 lo hizo 10 veces, ya tú dices, lo Lo logré, logré. ahora sí paso al paso 2. Le voy a presentar una pared del guacal. Entonces aparece la primer pared del guacal, ¿sí? Y empiezas otra vez. Y al final haces una evaluación. ¿Lo aceptó? ¿No lo aceptó? Pasaron, Ya. digamos, esos siguientes 8 días de la pared y ese día que fue la evaluación, te resultó que el animal solo se subió 2 veces. Ahí tú dices, no está funcionando, ¿qué pasó? Bueno, Ujú. aquí, no sé, el día 4 llegó fulanito y golpeó la tabla, entonces dañó el entrenamiento, ¿sí? Ya. Entonces ahí tú dices, fue pucha, no me puede pasar este tipo de cosas, necesito que las personas que me van a ayudar tengan claro, bueno, ¿sí? Sí. Y evalúas y entonces tú dices, bueno, ¿fue por ese error o definitivamente el animal nunca se subió y empiezas a evaluarte? Y esas evaluaciones pues te dan poco a poco la pauta para que el animal vaya asumiendo poco a poco las cosas, porque tampoco yo Ya. puedo presentar algo que es totalmente ajeno para él. O sea, para un animal en general, cualquier cosa nueva o le causa, o para él, para su cabeza, o le puede causar Ujú. daño o no le causa nada. ¿Sí? Es Ya. algo como ambivalente que no, ¿sí? No tiene respuesta ni nada para él. Pero mientras Increíble. que lo entiende, tú tienes que presentarle las cosas poco a poco, ¿sí? No le Ajá. puedes botar toda una información en un segundito y pretender que el animal lo haga, porque entonces no te va a funcionar el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si van
a tomar sangre igual en un, no sé, en un felino. ¿Mm? No Ujú, puedes llegar y es que necesitamos sangre, o sea, no te pueden pedir o decir, es que necesitamos extraer sangre del animal, ujú. ¿sí? Y tú dices, listo, en 2 días lo tengo, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Es Ya, difícil que pase, entonces tú tienes, no se puede, entonces toca tomar y empezar a preparar. Y por eso es importante como la planeación y saber qué hace. Pero entonces, digamos, por ejemplo, cuando tú empiezas el plan de entrenamiento de los animales, pues tú tienes que empezar a asegurar o en tu planeación grande, no solamente en esos sí, pequeñitos, ¿sí? Que eso se replica para todo lo que empieces a implementar, ¿sí? Y ya manejándolo a gran escala, pues tú lo que tienes que lograr como entrenador es que no esperas o buscas no esperar que el animal se enferme para hacer un procedimiento, hacer el proceso. Ah, sino ya. tú tienes que empezar a planear cuáles son los de mayor necesidad para que el día que pase algo, eventualmente Ujú, puede pasar o no, el animal ya esté preparado para esa circunstancia, ¿sí? sí. Para cualquier cosa. Qué Entonces el bien, tema Mauricio. se tiene que... Dime. Perdón. Ya, ya te escuché. Perdóname, Mauricio. Lo que pasa es que creo que perdí un poquito el audio, Ok. pero bueno, ya te volví a escuchar. Lo, lo, No, pues para que todos se den cuenta que la gente que nos escucha, que se den cuenta que eso no es tan fácil, ¿no? Que eso, mira, por ejemplo, lo que tú mencionabas de cómo entrar al Huacal, todo lo que tiene que hacer previamente para que lograr que él entre. Entonces, yo creo que ese es un error muy común de que la gente dice, no, pues mételo al guacales, ya, yo le pongo comidita adentro o lo premio cada vez que se meta y ya. No, pero pues tú nos estás y, fu- mostrando que y lo, existe algo, o sea, un plan y lo previo. que, y lo que pasa muchas veces es que seguramente eso funciona, ¿sí? Y entra el Ajá. animal. Pero Pero ya pasa en después los perros, cuando yo lo he visto. y en fauna muchas veces se ha utilizado la comida para encerrarlos Ajá, en zonas de trabajo o en guacales, ¿sí? Que es como engañarlos, como una trampa, ajá. ¿sí? Igual eso no Pero significa que más adelante él vuelva a hacer lo mismo, porque no lo correcto, aprendió, que es lo que tú decías. te funciona una vez, pero Ajá. él ya aprendió que el ahí no vuelve a entrar en No, su vida. ajá, exacto. Entonces, cuando van a volver a hacerle la trampa, ya se Ya no empieza a cae. complicar, ¿sí? Y ya entonces empiezan a hacer asociaciones, pues, indebidas en la cabeza del animal, ¿sí? Ujú. Y es lo que, digamos, pues, en el término en general, pues, está buscando evolucionar. Pero, pues, Bien, toca jugar con todo eso, ser muy metódicos, muy juiciosos, respetar horarios de trabajo con el animal, ¿sí? Para sí, que no entre procesos totalmente contrarios como frustraciones igual en el animal, malos aprendizajes en el animal, ¿sí? Eh, ya. yo, digamos, por ejemplo, que he aprendido mucho es que esa controlar, digamos, por ejemplo, también a controlarme yo, porque tú cuando vas a trabajar con el animal no puedes ni llegar ansioso, ni llegar molesto, ¿sí? Tienes que estar muy tranquilo para poder transmitir en serio esa confianza y esa seguridad para trabajar con el animal. Porque si tú Ya. llegas, no sé, llegaste en la Tensionado, mañana de y mal entraste humor. a trabajar y llegaste bravo y empiezas a hacer todo de malas y entonces tiras y eso tú lo vas a proyectar igual en el animal y el animal va a decir, bueno, aquí está pasando algo, mm, Ujú. estoy Claro, ellos reservado. como que sienten la energía, ellos saben. Pues yo no creo mucho en el tema de la energía, sino en No, la lectura del comportamiento, ¿sí? o Eh, sea, como que te ven la posición, sí, o los sea, digamos, movimientos, y dicen, Este no está tranquilo, está alborotado". sí, está bravo, sí, o Ujú, sea, míralo cuando tú estás interactuando con las personas, ¿sí? Cuando llegas a un salón de clase. ¿M? eh, Tú ves una persona que está erguida, sentada en su puesto, mirando hacia el frente, con un esfero listo, ¿sí? Y te dice buenos días, y tú empiezas a hablar con esa persona y te empieza a preguntar, tú, o sea, está dispuesto a, ¿sí? ujú, Pero si llegas y ves la misma persona que está agachado en el puesto, tú llegas y no te mira, no te saluda, ¿sí? ujú.
no tiene listos los útiles para trabajar, está mirando el celular, ¿sí? Se voltea, entonces tú dices, pues este no está dispuesto a hacer, ¿sí? O Ya, puede, claro, sí, una es persona, cierto. o sea, ellos son muy sensibles a cualquier, a cualquier estímulo, ¿sí? Ellos son expertos Ujú, leyendo nuestras señales, ¿sí? Así como exacto. entre sus especies, las señales que hacen son mínimas para dar un comunicado, ¿sí? O sea, mm, pues sí, un mico, un primate, antes de pegarle o atacar a algún individuo del grupo, ¿sí? Que está haciendo algo que no debe, ¿m? No necesita pegarle Sí. 10 veces, solamente lo mira y ya se entendieron, ¿sí? Ajá, Y eso es ya. todo el Ujú, conocimiento que hay que aprender antes de trabajar con los animales, ¿sí? O sea, comprender cuáles son las señales que perfecto. utilizan, ¿sí? Cuáles son sus posturas, ¿sí? Y aprender todo Sí. eso. Y lo mismo te pasa a ti, o sea, ellos, y que por ejemplo también es, y por qué es tan importante la planeación, y por ejemplo, algo tan sencillo como tú estás trabajando con el animal, ¿sí? Y tú siempre lo entrenas y tú como persona, como individuo, tienes gestos y formas de poner Ujú, un target, formas de cliquear, formas de utilizar el silbato, formas de llamar, eh, tienes metodologías como simplemente llegar, abrir la puerta, quitarte la chaqueta, ¿sí? Pero al otro día llega alguien que no ha trabajado con el individuo y ese nunca se quitó la chaqueta, lo último que hizo fue abrir la puerta, se puso y se sentó antes de trabajar con el animal, ahí ya el animal dice, acá está pasando algo, ¿sí? O sea, o sea, ellos tienen una ya, lectura muy clara de todo eso, entonces tiene que ser muy bien manejado todo ese tema. Y eso pues genial. es mirar todos esos factores. O sea, el tema Son es, muchísimas cosas, sí, realmente. Son muchas, muchas cosas. Eso no es tan sencillo sí. como lo pintan. Mira, Y yo, bueno, ya para finalizar, Mauricio, queríamos entonces hacer, a ver, para la gente que nos escucha, hacer como un recorderis, ¿sí? De las 5 cosas que de pronto no pueden estar funcionando y que Mauricio aquí nos explicaba. Y era el tema del conocimiento, ¿cierto? Falta de conocimiento. total. Eh, Hay que estar muy bien preparados en esto, no cualquier persona lo puede hacer, hay que estudiar esto, hay que capacitarse y con los mejores, claro, Es ¿no? cualquier, Porque uno o ve una sea, cantidad de cosas en internet hoy en día, pero pues mira, hay que bueno, clasificar la información. ahí yo te cambio un poquito esa frase y cualquier persona es capaz de lograrlo, ¿sí? Ah, Y de lograr cualquier cosa, solamente que es importante es que se capaciten. Sí, es verdad. es clave. O Sí, sea, creo que ese era el enfoque. Ajá. Sí, es verdad, Mauricio. Y lo otro, la segunda razón es que nos mencionabas tú el tema de los tiempos, ¿no? De la falta de el afán uno de ya sacarlo, de ya dar resultados. No, hay que respetar los procesos, hay que tener una planeación, que esa es la tercera que nos mencionaba Mauricio. Y otra que se nos quedó por ahí, bueno, que sí iba como en el tema de la planeación fue evaluar el proceso, ¿no? sí. No sé si nos quieras profundizar un poquitico acerca de esa. Bueno, ahorita pues es básicamente como les mencionaba, bueno, anteriormente, y es que el sistema de evaluación no es un sistema de evaluación que ustedes van a encontrar como tal escrito, ¿sí? Sino el sistema de evaluación parte de sus alcances, de lo que ustedes buscan de el animal, ¿sí? De lo que ustedes ven evaluando al animal lo que va a dar o no va a dar, ¿sí? Entonces ustedes es simplemente que crean Ujú. un sistema de evaluación que lo van a respetar, así lo creen ustedes, y es cumplir esos objetivos para que aseguren que el proceso se lleva adecuadamente. ¿Sí? Y eso todos los días se tiene Ya, que revisar. ¿Mm? O sea, sí, para chequear que el animal realmente esté logrando el objetivo, tú perfecto. como entrenador y Y poder la y última, avanzar.
Perdón, Mauricio, se me cortó otra vez el audio, entonces no te escuchamos la última parte. No, que simplemente siguiendo ese sistema de evaluación, a ti te va a permitir avanzar con el animal o modificar el entrenamiento que te planteaste inicialmente, ¿sí? Ah, ya, Eh, Porque te puede pasar, ¿sí? Entonces, simplemente sí, con la evaluación tú puedes tomar decisiones acertadas que no perjudiquen al animal. perfecto. Listo, entonces para todas las personas que nos escucharon hasta este punto, para que nos demos cuenta de estos errores, si ustedes están ahorita en un programa de entrenamiento, lo están intentando hacer, no han tenido resultados, pues miren, hagan como una lista de chulitos a ver cuáles de estas están, de pronto no están cumpliendo no o las están cumpliendo, pero no como correctamente. Y de paso, Mauricio, ya para finalizar, invitar a los chicos porque en IBIS tenemos un curso online, ¿sí? De condicionamiento operante. Eh, Está dictado por Mauricio, ahí él muy, ¿cómo se dice eso? De forma muy fácil nos ha traído todo el tema de condicionamiento para que empecemos como a empaparnos del tema. Y también ahorita en el mes de marzo vamos a tener una jornada práctica. Entonces yo creo que la gente que en este momento nos está escuchando ya está tomando este curso, el de condicionamiento, el que es online, o ya lo hayan tomado, pues creo que esto es un complemento perfecto, ¿no, Mauricio? No sé si rápidamente nos puedas contar de qué se va a tratar esta jornada, qué se irá a hacer, qué se va a trabajar, porque vas a ser tú la persona que va a estar a cargo. Bueno, pues en el curso, pues digamos, pues lo abro un poquito más, no lo estamos cerrando solo a los procesos de condicionamiento operante o clásico, sino, como les decía, lo abrimos más a que se aprenda todo cómo es el proceso de aprendizaje de los animales y mirando muchas más técnicas que se aplican para el manejo de ellos, como la habituación, la sensibilización y para qué nos sirve cada cosa, ¿sí? No simplemente de manera como general, ¿sí? Porque si vimos, digamos, como la necesidad de que muchas veces se encuentran que se habla de entrenamiento con condicionamiento operante positivo, pero pues el entrenamiento animal como tal no se cierra solamente a una cosa. Entonces es importante o nos hemos dado como a abrir esas puertas del conocimiento para entender mucho más allá y que se puedan, el día de mañana, ustedes puedan implementar un programa con lógica y no simplemente con imitación, ¿sí? eh, que esos, digamos, como los fundamentos teóricos que damos en el curso en línea y ya como tal en el curso que damos presencial de entrenamiento, básicamente lo que hacemos es iniciar con una unificación de conocimientos, una, sí, en donde se habla de los procesos, se habla de cómo se va a manejar el tema del entrenamiento, o sea, se les dan como las bases y entramos a trabajar con unos grupos de animales que tenemos pues avanzados en el zoológico y ya pues se aprende como la manera como tal de trabajar con cada animal, con individuo, entonces pues hemos logrado trabajar con los grupos, con felinos, con rapaces, con citácidas, ¿sí? Y pues para que la gente logre ver como esas diferencias con algunos cozumbos, con nutrias, entonces tenemos un grupo bastante diverso de individuos que nos facilita transmitir el conocimiento como tal y que la gente se sitúe un poquito en la realidad, ¿sí? Del entrenamiento, para que se lleven un marco y un dato importante es, por ejemplo, se maneja en el zoológico donde estoy, pues manejamos una colección aproximada de 1.200 individuos, ¿sí? Y en un año de trabajo se ha logrado trabajar solamente con el 3% de la población de los individuos, siendo que ese 3% no todo, o sea, tienen diversos tipos de entrenamiento. Hay unos que están mucho más avanzados, otros que van en el proceso, pero pues son temas muy lentos.
¿sí? Que es importante pues para que se lleven una connotación más real, ¿sí? Y ya, eso les puedo Perfecto. contar. Así que pues todos están bienvenidos, las personas que estén interesadas en este tema. Y ya pues contarles que esto va a ser el 5 al 8 de marzo, ya que tengo aquí la fecha exacta, en el Zoológico de Piscilago en Bogotá. Bueno, no precisamente en Bogotá, estamos a unas 3 horas más o menos de Bogotá. Entonces solamente tenemos disponibles 14 cupos. Entonces los que estén interesados, pues debajo de la descripción que vamos a tener aquí, van a encontrar el número de WhatsApp, van a encontrar también la página web con la información para que se puedan inscribir. Así que bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo, por regalarnos este conocimiento, compartirlo, explicarlo siempre de la mejor manera. De verdad, muchísimas gracias. Pues es con mucho gusto, pues como les decía, el interés como tal es formar gente que tenga muy buenas bases, y todo en pro realmente de lograr bienestar de los animales. Ese es como el objetivo principal. Igual espero haber sido lo más claro posible, pues como Sí, ven, sí lo es fuiste. a pesar de que es un tema que, que se enmarca en algo actualmente muy chiquito, tiene muchas cosas que hay que revisar y aprender. Eh, y pues nada, pues ahí sí soy un libro abierto cuando necesiten alguna cosa, pues bienvenidas esas dudas y en lo que les pueda colaborar, estaré ahí presto a colaborar y ayudar, pues Muchas para, gracias. para pues que todos evolucionemos poco a poco. Claro que sí, igual para las personas que nos escuchan, Mauricio no va a ser la única vez que esté aquí, que contándonos un poquito, ya más adelante vamos a hablar de otros temas también relacionados con esto y que sabemos que es de todo, de mucho interés por parte de ustedes. Así que, bueno, hasta aquí los dejamos con este podcast. Espero que de verdad les haya resuelto algunas inquietudes, les haya aportado conocimiento, que es el objetivo que nosotros tenemos. Y bueno, nos vemos en una próxima edición. Adiós. Adiós.